Bienvenido a la iglesia. Nos da mucho gusto que estés aquí. ¿Tienes preguntas como ¿qué es la iglesia? La iglesia no es un edificio. La iglesia son las personas. Personas que amamos a Dios y amamos a los demás. Creemos que la Biblia es la palabra de Dios y confiamos en sus promesas. Y compartimos la buena noticia de que Jesús vivió, Jesús murió y Jesús vive de nuevo. Jesús vive dentro de nosotros. Queremos que seas parte de su familia. ¿Y quiénes somos nosotros? Nosotros somos esa iglesia. Pecadores, salvados por amor, con fallas pero perdonados, rotos pero restaurados, imperfectos pero amados perfectamente por un Dios perfecto. Bienvenido a la iglesia. Iglesia, ¿cómo están? Bienvenidos acá a la casa del Señor. Iglesia, les invitamos a que abran sus Biblias en el Salmo 119, en el versículo 105. Mientras que usted lo busca, yo le quiero informar que yo lo voy a leer en la versión PDT. Y si no es la misma que usted, ahí ya sabe. Bueno, entonces vamos a empezar a leer. Tu palabra es lámpara que guía mis pasos, luz que alumbra mi camino. Wow, iglesia, eso es muy chévere porque es como que su palabra fuera como una lámpara que ayuda a dirigirnos en su camino y no desviarnos. Eso la verdad me parece muy chévere. Iglesia, ¿saben cuántas Biblias se venden en un minuto? En promedio se venden 50 Biblias en un minuto. Esto equivaldría a que en un día se venderían 72,000 Biblias en todo el mundo. O sea, iglesia, es una locura. En serio, es una locura. Y vamos a ver varias curiosidades de la Biblia en este siguiente video. ¿Sabías que la Biblia está llena de cosas curiosas que no conocemos? El día de hoy, deseo dejarte algunas curiosidades sobre ese sorprendente y sobrenatural libro, el cual viene del cielo para el hombre y es llamado de Biblia. Entonces, comencemos. Curiosidad número 1. El libro más leído. ¿Sabes cuál es el libro más leído de todos los tiempos? Apuesto que pensaste en Harry Potter, ¿verdad? Pues no, siento mucho decepcionarte. Es la Biblia. La Biblia es el libro más leído, publicado y traducido a más idiomas y formatos, aparte de ser el primer libro impreso por Gutenberg en Alemania. Curiosidad número 2. El primer libro en el espacio. ¿Sabes cuál fue el primer libro en ser leído en el espacio? A lo mejor piensas que fue algún manual de Star Trek o algún libro de las guerras de las galaxias. Claro que no, ninguno de estos es el correcto. Es la Biblia. La Biblia fue el primer libro leído en el espacio y fue leído por la misión Apolo 8. Y la escritura mencionada fue el libro de Génesis hasta el versículo 15. Interesante, ¿verdad? La Biblia ha sido también el libro más perseguido de toda la historia. Curiosidad número 3. La frase manos a la obra. ¿Conoces la famosa frase manos a la obra? Pues la frase manos a la obra es totalmente bíblica y la vemos escrita en Primera de Crónicas capítulo 22 versículo 11. Curiosidad número 4. Los nombres más largos. ¿Sabes cuáles son los nombres más largos escritos en la Biblia? Los nombres más largos en la Biblia tienen 18 caracteres y son Berot Benet Hakan. Este nombre lo puedes encontrar en el Deuteronomio capítulo 10 versículo 6. Y claro, también está el nombre Maher Salat Hasbat y lo encuentras en Isaías capítulo 8 versículo 1. Curiosidad número 6. Voltaire. Voltaire fue un filósofo francés, el cual afirmó que en 100 años la Biblia se extinguiría junto al cristianismo y que solo sería hallada como una pieza de museo. Pues bien, déjame contarte que a los 50 años de su muerte, su misma casa era un depósito de una sociedad bíblica y en su propia imprenta se imprimían centenares de Biblias. Curioso, ¿verdad? Súper interesante todo lo que podemos aprender de la Biblia, de la palabra de Dios. Qué bueno que sigamos experimentando, que sigamos aprendiendo, que sigamos indagando qué es lo que dicen las Escrituras. Todas estas curiosidades
deben causar algo especial en nuestra vida. Así que queremos invitarles a que por medio de una alabanza, de una adoración, podamos exaltar el nombre del Señor. Cantemos que la palabra del Señor se lleva la desesperanza, que la palabra del Señor cambia nuestra vida, transforma todo nuestro ser. Dispongámonos a alabar a nuestro Dios. Tu palabra que ahuyenta mis dudas y que trae luz en la noche oscura. Tu palabra es una espada de doble filo que atraviesa mi alma. En un instante todo puede transformar. Por ella existe el universo. Tu palabra que se lleva la desesperanza. Tu palabra que aunque pase en el cielo y la tierra nunca pasará. Tu palabra que nunca regresará vacía. Tu palabra es mi alimento, mi delicia. Cuánto amo yo tu palabra. Palabra de miel y de azúcar, con un toque sutil la vida me endulza. Tu palabra es mi garantía y en tus promesas reposan mis días. En un instante todo puede transformar. Existe el universo. Tu palabra que se lleva la desesperanza. Tu palabra que aunque pase en el cielo y la tierra nunca pasará. Tu palabra que nunca regresará vacía. Tu palabra es mi alimento, mi delicia. Cuánto amo yo tu palabra. Como la lluvia, destila como el rocío, desciende como aguacero sobre mí. Y cae como la lluvia, destila como el rocío, desciende como aguacero sobre mí. Tu palabra que se lleva la desesperanza. Tu palabra que aunque pase en el cielo y la tierra nunca pasará. Tu palabra que nunca regresará vacía. Tu palabra es mi alimento, mi delicia. Cuánto amo yo tu palabra. Qué bendición que nosotros podemos tener la palabra del Señor a nuestro alcance. Aprovechemos y cada día estudiemos su palabra y alabemos su nombre, exaltemos todo lo que Él es, todo lo que Él ha hecho y lo que hará en nuestras vidas cada día. Queremos disponernos desde ya para escuchar su palabra, así que vamos a invitar a nuestro amado pastor David para que compartan esta mañana la palabra del Señor. En el mes de octubre conmemoramos el mes de la Biblia, conmemoramos el poder acercarnos y poder acceder todos a la palabra del Señor. Así que busque su Biblia, busque una agenda, un lapicero y tome nota y aprendamos lo que esta mañana el Señor tiene para nosotros. Ya nos estamos preparando, iglesia, así que el pastor va a predicar desde el altar, preparándonos ya para mantener el distanciamiento. Así que prepárese, disponga su corazón y estudiemos la palabra del Señor. Si estás viendo este video es porque eres muy especial para alguien.
ya que ese alguien te invitó a venir a este lugar. Posiblemente no tenías ni idea de lo que iba a pasar aquí o de lo que te iban a hablar. Así es que te lo explicaremos brevemente. ¿Listo? Este eres tú, o esta. Este es tu amigo, el que te trajo aquí y que seguramente te habló de un tal Jesús. Bueno, este es Jesús. Seguramente te han hablado muchas cosas de él, algunas buenas y otras no tan buenas. Eso es lógico, nadie está enojado por eso. ¿Qué te han dicho de Jesús? ¿Que es mala onda? ¿Que es estricto? ¿Que es aburrido? ¿Que es para locos? ¿Que te prohíbe todo? Pero es todo lo contrario. Te explico. Jesús por amor a ti dio su vida. Murió en una cruz para que tú fueras libre de pecado. ¿Pecado? Sí, eso malo que te aparta de Dios. Todos hemos pecado alguna vez, no nos hagamos. Pero ¿sabes? Jesús es el camino, es la verdad y la vida. Y solamente mediante Él podemos tener la vida eterna. ¿Vida eterna? Sí, la vida que está después de la muerte. Jesús es esperanza, es vida, es salvación. Jesús es oportunidades, es lo imposible posible. Jesús es tu amigo. Él siempre está listo para ayudarte y estar contigo, para sacarte del problema, para sanarte de la enfermedad y para hacer que lo que te hace daño se convierta en algo que te sirva para bien, aunque no lo creas. Jesús no es religión. Jesús es una relación de mejores amigos. Jesús es a todo dar y está dispuesto a entrar a tu corazón. Pero, ¿te gustaría dejarlo entrar? Querida iglesia, el Señor les bendiga. Es para nosotros de mucha alegría podernos volver a encontrar con ustedes. Nos llena más de alegría saber que falta poco. Yo sé que lo hemos repetido varias veces, pero cada domingo que pasa nos estamos acercando más a ese encuentro personal aquí en casa, aquí en el lugar donde Dios nos ha regalado para reunirnos, para congregarnos y para crecer como familia y como hermanos. Voy a pedirle que por favor me acompañe a orar y que juntos le pidamos a Dios que nos acompañe en este tiempo, que nos bendiga en este tiempo y que nos hable en este tiempo, pero sobre todo que nos dé fuerzas para responder al llamado que su palabra nos hace. Así que oremos. Padre de la gloria, queremos darte muchas gracias. Yo me uno junto a mis hermanos que se encuentran en casa en este momento, en un mismo sentir, Señor, y es el sentir de pedirte de corazón, Señor, que nos llenes con tu presencia, de pedirte de corazón que tu palabra en esta mañana sea totalmente trascendental para nuestra realidad, para nuestro hoy, y pedirte también, Señor bendito, que nos ayudes para que esa semilla que tu palabra trae hoy a nuestras vidas pueda caer sobre buena tierra, es decir, que nuestros corazones sean una buena tierra donde tu semilla caiga y eche raíz y produzca frutos que bendigan nuestras vidas, que bendigan las vidas de las personas que nos rodean, que tu palabra en nosotros pueda producir frutos al 30, al 60 y al 100 por uno, Señor bendito. Así que glorifícate. Tu palabra nos hacía el llamado la semana pasada a construir sobre la roca, a edificar sobre la roca, a ser hombres y mujeres prudentes que oyen tu palabra y hacen tu palabra. Así que queremos movernos así, no como discípulos, Señor, no como parte de la multitud, sino movernos como discípulos, personas que responden a tu llamado fielmente. Así que acompáñanos en esta hora, en el nombre de Jesús. Amén y amén. El 31 de octubre de 1517, hace ya más de 500 años, un monje llamado Martín Lutero empezó a estudiar la Biblia a conciencia y a mirar y a tratar de entender de corazón lo que la palabra de Dios decía. Y se dio cuenta que algunas de las cosas que la iglesia en el momento
estaba practicando, ponía en práctica o enseñaba o predicaba, no estaban acordes con lo que realmente decía la palabra de Dios, no estaban acordes con la esencia de la palabra de Dios. Mientras más estudiaba la palabra, se daba cuenta que había un gran distanciamiento entre lo que Dios proponía en su palabra y lo que la iglesia proponía como estilo de vida, o lo que la iglesia proponía que la palabra decía. Se dio cuenta empezó a darse cuenta que la interpretación que la iglesia estaba dando acerca de lo que la palabra de Dios decía, no era realmente lo que en esencia lo que la palabra de Dios estaba diciendo. Así que Martín Lutero toma una decisión y es empezar a escribir como unas tesis, unas ideas muy concretas para decir donde él expresaba lo que según él creía que la iglesia estaba haciendo mal, lo que según él creía que la iglesia estaba interpretando mal con respecto a la palabra de Dios. Y cuando termina de escribir, son 95 ideas las que Martín Lutero escribe, que son conocidas como las 95 tesis de Martín Lutero. Y lo que hace este personaje es que se va para una de las iglesias más importantes allá en Alemania, que era la iglesia de Gutenberg, y en la puerta grande de esta iglesia pone estas hojas, pega estas hojas que son conocidas como las 95 tesis, que más que 95 tesis eran 95 razones por las que él estaba protestando contra la iglesia católica, que era la iglesia del momento. Eso lo hizo Martín Lutero un 31 de octubre en el año 1517, y lo hace protestando a lo que estaba pasando en el momento con la iglesia. Por eso es que nosotros somos conocidos como protestantes. Nosotros somos herederos de lo que Martín Lutero hizo, protestar contra lo que según él creía que estaba haciendo mal la iglesia en el momento. Y por eso hoy en día nosotros somos conocidos, nos dicen, de hecho somos cristianos evangélicos protestantes, porque venimos de esa rama que protestó en contra de lo que la iglesia estaba haciendo mal, o el distanciamiento que la iglesia estaba teniendo con respecto a lo que la palabra de Dios decía y la práctica como iglesia. Somos hijos de la protesta, somos herederos de esa reforma protestante. Eso fue lo que se conoció como la reforma protestante, y ahí estamos nosotros caminando en esa herencia, donde se supone que tenemos que seguir protestando contra todas aquellas cosas que van en contra o que toman distancia de la esencia de la palabra de Dios, la trascendencia de la palabra de Dios. Y la reforma protestante, en cuanto a la reforma protestante, que es lo que nosotros celebramos todos los octubres de cada año, siempre hacemos un énfasis especial en lo que es la reforma, en lo que es la palabra de Dios. Hay algo que se conoce, y dentro del tema de la reforma hay algo que se conoce como las 5 solas de la reforma. Las 5 solas de la reforma son 5 ideas principales que resumen toda la idea de la reforma protestante, que resumen toda la idea de las 95 tesis que Martín Lutero pegó protestando, que Martín Lutero pegó en la iglesia de Gutenberg protestando contra lo que estaba sucediendo en ese momento con la iglesia. Las 5 solas son las 5 ideas principales que recogen todo lo que es el concepto de la reforma protestante. Y esas
son 5 solas que hemos estudiado por varios años y que creo que necesitamos entender. Todo cristiano evangélico protestante necesita tener en su corazón activas las 5 solas de la Reforma Protestante que siguen siendo un estandarte para nuestra fe y para vivir una fe que se centra en lo que Dios nos dice a través de su palabra y no en lo que el hombre dice. Las 5 solas de la Reforma Protestante son las siguientes: sola Escritura, solo Cristo, sola gracia, sola fe y solo a Dios la gloria. ¿Qué tal si las volvemos a repetir y usted las repite allá en casa? Sola Escritura, solo Cristo, sola gracia, sola fe y solo a Dios la gloria. Y estas 5 solas son las que vamos a estar estudiando durante este mes. Hoy vamos a tratar de avanzar en algunas de esas solas, empezando por la primera sola, que es sola Escritura. Acompáñenme por favor a la segunda carta de Timoteo, capítulo 3, versículo 16. Segunda carta a Timoteo, capítulo 3, versículo 16. Y antes de leer el versículo, lo que propone esta primera sola Escritura, es la Escritura, la palabra de Dios, la Biblia, el libro sagrado, como la máxima autoridad por encima de cualquier palabra de hombre. Y creo que si hoy en día tenemos que hablar de protesta desde la perspectiva de la Reforma Protestante, creo que es una de las solas que nos tiene que mantener activos en cuanto a protestar, a mostrar o a evidenciar con nuestra vida que por encima de cualquier palabra que un hombre pueda decretar está la autoridad de la palabra de Dios. Y más en un contexto en el que nos movemos, donde se le está dando tanta relevancia a lo que el hombre dice por encima de lo que la palabra de Dios dice. Nos encontramos con tantas personas creyéndole a hombres y mujeres que dicen que vienen hablando de parte de Dios, pero que si tú miras lo que están hablando, lo que están diciendo que hablan de parte de Dios, no tiene ningún fundamento en lo que dice la palabra de Dios. Sus prácticas, su vida, no tienen un sustento en lo que la palabra de Dios dice. Y muchas personas hoy en día están dándole más autoridad, más importancia a lo que personas que dicen que hablan de parte de Dios están diciendo, que a la misma palabra de Dios. Por eso esta primera sola Escritura es el primer grito de protesta que nosotros como protestantes cristianos con fundamento en los evangelios tenemos que decir, tenemos que gritar. Sola Escritura, la Escritura como máxima autoridad por encima de cualquier palabra de hombre. Así que según la segunda carta a Timoteo, el capítulo 3, versículo 16, nos dice algo que es fundamental para entender esta sola Escritura. Dice el versículo 16: porque toda la Escritura es inspirada por Dios. Todo lo que hay en este libro, toda la Biblia ha sido inspirada por Dios, escrita por hombres, pero inspirada por Dios. Dios ha puesto cada idea, Dios ha puesto cada frase, Dios ha puesto cada palabra. Por eso es que la palabra, la Escritura, tiene que ser la máxima autoridad para nosotros, por encima de cualquier otra cosa. Toda la Escritura es inspirada por Dios. Y hay 4 utilidades que tiene la Escritura según este versículo para nuestras vidas. Si usted lo está anotando o subrayando, es muy importante que las podamos tener en cuenta. Dice el texto bíblico que la Escritura es
útil es inspirada por Dios, dice, y es útil para enseñar. Lo primero que hace la Escritura es que me enseña. Lo segundo que hace la Escritura en la Reina Valera dice redarguir. Y esta palabra redarguir, desde el original, desde el griego, tiene un significado más, creo que para mí más, me permite verlo de una perspectiva que lo hace más interesante. Redarguir traduce poner al descubierto, traduce probar, poner al descubierto. La palabra de Dios pone al descubierto mi vida, pone al descubierto lo que está mal, prueba mi vida y me muestra realmente qué está mal en mi vida, qué necesito cambiar. Entonces la palabra de Dios, que es inspirada por Dios, me enseña, me redarguye, es decir, me prueba, me pone a prueba. La palabra de Dios también me corrige, y la palabra de Dios me instruye en justicia. Y hay otra traducción que esta última frase la pone como que la palabra de Dios me muestra cómo es que debo vivir. Me enseña, me prueba, me corrige y me muestra cómo debo vivir. Hebreos capítulo 4, versículo 12. También me habla acerca de la palabra de Dios. Miren lo interesante que hay, las ideas tan profundas que desarrolla este versículo en cuanto a la palabra de Dios. Dice, porque la palabra de Dios es, número 1, viva. Número 2, es eficaz. Esta eficaz es que tiene poder. Número 3, es como una espada que llega, es una espada de dos filos que penetra hasta partir el alma y el espíritu. Es como una espada que llega a donde nadie más ni nada más puede llegar. También sigue diciendo, dice, penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, dice, y discierne los pensamientos. Discernir, la palabra discernir, la palabra examinar. La palabra de Dios examina nuestros pensamientos y examina los deseos de nuestro corazón. Es su palabra hablando a nosotros la que hace que quedemos completamente desnudos, sin nada que esconder delante de Él. Su palabra, la Escritura como máxima autoridad en mi vida, es la única que tiene la capacidad de dejarme completamente liviano con respecto a las cargas que traigo. Porque muchas de las cargas que usted y yo cargamos hoy en día tienen que ver con el hecho de que escondemos cosas, de que no soltamos cosas, de que no queremos mostrarle a Dios cierto tipo de cosas. Pero la palabra de Dios me deja totalmente expuesto. La palabra de Dios discierne, conoce mis pensamientos. Por eso su palabra tiene que convertirse en mi máxima autoridad. Y cada vez que algo quiera levantarse por encima de la palabra de Dios para gritar, querer gritar más fuerte que la palabra de Dios, tenemos que levantarnos y protestar en contra de eso y decir, la palabra de Dios es mi máxima autoridad. Esa es la primera sola. La segunda sola de la Reforma Protestante es solo Cristo. Primera, sola Escritura. La segunda sola, solo Cristo. Solo Cristo me puede dar salvación. Solo Cristo es el único camino hacia el Padre. La salvación se encuentra solo en Cristo, excluyendo cualquier otro camino para llegar a Dios. La siguiente sola, solo Cristo. Juan capítulo 14, versículo 6, dice así: Jesús dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. La única forma en la que yo me puedo acercar al Padre, la única forma en la que yo puedo tener salvación es a través
de Cristo. Él es el único camino, Él es la única verdad y Él es el único que me puede dar verdadera vida. Solo Cristo es la segunda sola de la Reforma. Hechos capítulo 4, versículo 12, dice así. Hechos capítulo 4, versículo 12. Dice así. Leo el versículo 11 y leo el versículo 12. ¿Estamos? Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros, los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Y en ningún otro hay salvación. Vuelvo a leer. Este Jesús es la piedra reprobada por nosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Y en ningún otro, está hablando de Cristo, dice, en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Y este es un discurso que Pedro está dando, que Pedro y Juan están dando en un momento donde llegan a decirles que dejen de predicar a ese Cristo resucitado. Si usted puede ver el versículo 1, se va a dar cuenta que son los sacerdotes y los jefes de la guardia del templo y los saduceos. Los saduceos eran uno de los principales grupos religiosos de la época y llegan, dice el versículo 2, que estaban resentidos de que enseñaran al pueblo y anunciasen a Jesús la resurrección de entre los muertos. Y en ese contexto ellos empiezan a predicar y a decir solamente en Cristo. Dicen, no es la religión, no es el cumplimiento de la ley, solamente Cristo es el que puede traer salvación. Por eso el mensaje de Jesús y el mensaje de los discípulos era una amenaza contra todos esos movimientos religiosos que antes de predicar a Cristo, aparentemente lo que estaban buscando era su comodidad, su bienestar personal. Y era lo que estaba sucediendo con la iglesia en el momento en que Martín Lutero protesta. Una iglesia cómoda que estaba buscando solamente su bienestar personal y poniendo ese bienestar personal por encima del verdadero mensaje de la palabra de Dios. Y estaba proponiendo que la salvación sí era a través de Cristo, pero habían otras cosas que la gente podía hacer para ser salva, inclusive después de muertos. Así que la segunda sola de la Reforma tiene que ver con una protesta en contra de ese mensaje. Y dice, solo Cristo es el único que puede traer salvación a la vida de una persona. No hay nada más, no hay ningún otro camino que nos pueda acercar al Padre, sino solo Cristo. Y con esta segunda sola, estos textos bíblicos, vamos a cerrar esta idea y quedamos pendientes de las siguientes tres solas de la Reforma. Pero qué bueno que cerrando en sus apuntes, usted y yo podamos pensar en este momento en cómo está nuestra protesta actualmente a nivel personal con respecto a estas dos solas, a estas primeras dos solas de la Reforma protestante. ¿A qué necesitamos protestar hoy? ¿A qué necesitamos levantarnos con argumentos claros y decir, protesto en contra de esto? ¿Qué está siendo más importante para nosotros, más relevante para nosotros? ¿Qué está dominando nuestra vida? ¿Qué palabra? Levantarnos sobre esas cosas y decir, por encima
de lo que mi problema, mi situación esté diciendo, yo protesto en contra de eso que me quiere hacer creer que eso es lo que domina. Yo protesto ahora y me levanto para decir que es la Escritura, que es la palabra de Dios lo que domina, la esperanza que hay en la palabra de Dios lo que domina mi vida en medio de la tormenta que pueda estar viviendo. Que no es ninguna otra cosa, ningún amuleto de la buena suerte, ningún ídolo el que me va a acercar a Dios, sino es solamente Cristo quien trae salvación a mi vida, quien trae redención a mi vida y quien me acerca al Padre. Que hoy, después de más de 500 años que alguien decidió protestar en contra de muchas cosas que estaban muy lejos de lo que la palabra de Dios estaba diciendo, usted y yo podamos levantarnos y seguir protestando contra todas aquellas cosas que hoy en día buscan ir en contra de la palabra de Dios y buscan ponerse por encima de Cristo sobre nuestras vidas. Que hoy podamos decir, tu palabra es mi única autoridad y tú, Cristo, eres el único que me puede salvar. Oremos. Aquí está nuestra vida, Señor, y rendimos nuestro corazón delante de ti para pedirte que nos ayudes a protestar cuando vengan cosas que nos quieran acabar, que nos ayudes a protestar con tu palabra en nuestra boca, diciendo que tu palabra es la máxima autoridad por encima de cualquier otra cosa. Que podamos entender por encima de todo que eres tú, Señor, eres tú, mi Cristo, quien nos da salvación. Eres tú quien te entregaste y por tu sacrificio, por tu entrega, nosotros podemos tener salvación y tener vida eterna solo por ti, mi Cristo. Levantamos nuestra voz de protesta en contra de todo aquello que nos quiera alejar de ti, mi Cristo. Y seguimos manteniendo viva esa reforma protestante. Y seguimos pidiéndote que nos ayudes a vivir reformándonos diariamente, Señor, basados en tu palabra y esperando en ti. Señor, gracias por este tiempo. Te damos a ti la gloria, la honra y el honor. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Qué buenos datos sobre la Reforma Protestante. Esos datos que cimentan nuestra fe, esas bases bíblicas que podemos nosotros
aprender y compartir con otros para que podamos dar a conocer al Dios de nuestra salvación. Estamos en el mes de la Biblia y vamos a compartir con ustedes en la página de la iglesia un link para ver una película. Ya en otras ocasiones la hemos proyectado aquí presencialmente, pero queremos invitarles a que ustedes en casa también puedan verla, reunirse, hacer un plan, crispeticas, un fresco, una gaseosa y puedan sentarse como familia a ver la película de Martín Lutero. Entonces la vamos a publicar en la página de Facebook de la iglesia y también si ustedes quieren pídanosla a nuestro WhatsApp y con mucho gusto se la vamos a pasar. Iglesia, recuerden que hace un año hicimos el reto de aprendernos todos los libros de la Biblia, Iglesia, yo creería que este tiempo de cuarentena sería, no sé, como un muy buen concurso, el que se sepa más libros y versículos también. Sebas, ¿tú te acuerdas cómo se aprendieron los niños los libros de la Biblia? Pues yo me acuerdo que fue como una canción de Génesis, Éxodo, Levítico. Si hiciéramos un concurso, ¿quién ganaría? ¿Los niños o los padres en saberse los 66 libros de la Biblia? Los niños. Entonces vamos a prepararnos en casa a hacer diferentes concursos para que podamos juntos aprender de la Biblia. Iglesia, el reto de la loza, vamos a otra vez hacerlo. Y aprovechando que estamos en este mes sobre la Biblia, mucho mejor, ¿no? Claro, concursemos todos, participemos todos, ya sea por la loza, por la Biblia, por lo que sea. Pero lo más importante es que podamos aprender juntos en familia. Un gran abrazo, que el Señor les bendiga. Nos vemos pronto. Chao, iglesia. Y arrancamos con las preguntas. Número 10. ¿Cuántos hijos tuvo Gedeón? A, 50, B, 60, C, 70, D, 80. Tienes 10 segundos para responder. Y la respuesta correcta es la letra C. Según Jueces 8:30, Gedeón tuvo 70 hijos. 9. ¿A cuál de los profetas mayores Dios no le llamó por su nombre? A, Jeremías, B, Ezequiel, C, Isaías, D, Daniel. Tienes 10 segundotes para contestar la respuesta correcta. Y la respuesta correcta es la letra B, Ezequiel. En sus 48 capítulos podemos notar que Dios llamó a Ezequiel no por su nombre, sino como hijo de hombre. Pregunta número 8. ¿En qué libro del Antiguo Testamento aparece el verso más largo de toda la Biblia? A, Esther, B, Salmo, C, Números, D, Isaías. A ver, cristiano curioso, tu tiempo comienza ahora. La respuesta correcta es la letra A, Esther. El verso más largo de toda la Biblia es Esther capítulo 8, verso 9, el cual está compuesto por más de 80 palabras. Pregunta 7. ¿Cuál era el primer nombre de Josué, el sucesor de Moisés? A, Misael, B, Caleb, C, Abdías, D, Oseas. Tienes 10 segundos para responder. Y la respuesta correcta es la letra D, Oseas. En Números 13:16 puedes leer con tus propios ojitos café que Moisés le cambió el nombre a Oseas y le puso Josué. Pregunta 6. Y hablando de Josué, ¿a cuántos reyes derrotó Josué para poder poseer la tierra prometida? A, 31 reyes, B, 21 reyes, C, 11 reyes y D, 41 reyes. Y tu tiempo, cristiano curioso, comienza ahora. Y la respuesta correcta es la letra A, 31 reyes. Según Josué 12:24, fueron 31 reyes los que derrotó Josué con los israelitas para poseer la tierra prometida.
Pregunta número 5. ¿Cuál es el animal al cual Dios privó de inteligencia o sabiduría? A. La serpiente. B. El buey. C. El burro. D. El avestruz. Tu tiempo comienza ahora. Y la respuesta correcta es la letra D, el avestruz. Si no me crees, puedes leerlo por ti mismo en Job 39 del 13 al 17. Ahí dice claramente que Dios privó de inteligencia y sabiduría al avestruz. Número 4. ¿Quién fue el hombre más manso o humilde en el Antiguo Testamento? A. José. B. Moisés. C. Job. D. David. Tienes 10 segundos para contestar la respuesta correcta. Y la respuesta correcta es la letra B, Moisés. Según Números 12:3, Moisés era muy pero muy manso, más manso que cualquier otra persona en la tierra. Y entramos en la recta final. Pregunta 3. Según el Antiguo Testamento, ¿cuánto debería durar la luna de miel? A. Un año. B. Un mes. C. Una semana. D. Un día. Tu tiempo comienza a correr ahora. Y la respuesta correcta es la letra A, un año. Según Deuteronomio 24:5, el recién casado no debía ser enviado a la guerra ni se le debía asignar ninguna otra responsabilidad civil, sino que debía permanecer un año en su casa haciendo feliz a la mujer que tomó por esposa. Pregunta 2. ¿Cuánto tiempo tuvieron que comer los israelitas el maná dado por Dios? A. 20 años. B. 30 años. C. 40 años. D. 50 años. Tienes 10 segundos para contestar la respuesta correcta. Y la respuesta correcta es la letra C, 40 años. En Éxodo 16:35 se nos dice que los israelitas comieron el maná durante 40 años. Y pregunta número 1. ¿En qué libro del Antiguo Testamento aparece la única mención de un cumpleaños? A. Génesis. B. Éxodo. C. Ruth. D. Job. Tienes 10 segundos para responder, cristiano curioso. Y la respuesta correcta es la letra A, Génesis. De manera específica, en Génesis 40:20 se menciona la celebración del cumpleaños del faraón.